La chica obesa se casó con un temido hombre de montaña al que nunca había conocido, luego aprendió que su temperamento demoníaco era un escudo bendito del cielo. En el polvoriento pueblo de San Miguel de los Hornos, en las faldas de la Sierra Madre Occidental, Sonora, México, corría el año de 1878. Rosa María López, a quien todos llamaban simplemente la Gorda Rosa, tenía 23 años y un cuerpo que parecía hecho de las mismas colinas redondas que rodeaban el valle. Generoso, pesado, imposible de esconder bajo los rebozos de algodón que su madre le cosía. Pesaba más de 100 kilos, pero su corazón era más grande todavía. Ayudaba en la cantina de su padre, sirviendo mezcal a vaqueros y arrieros, limpiando mesas con sus manos suaves y callosas al mismo tiempo. Los hombres la miraban con lástima o con burla, ninguna propuesta de matrimonio llegaba. ¿Quién quiere cargar con una mujer que ocupa 2 lugares en la mesa?, decían las comadres en la plaza. Un día de marzo, llegó un sobre amarillento sellado con lacre rojo. Venía de las alturas, de un tal Diego Elías Vargas, conocido en toda la sierra como el Diablo de la Cumbre. Nadie lo había visto en años. Se decía que medía casi 2 metros, que tenía una cicatriz que le cruzaba la cara como un rayo, que había matado a 3 bandidos con las manos desnudas cuando intentaron robarle sus trampas de castor. Su temperamento era legendario. Un grito suyo hacía temblar las ventanas de las rancherías lejanas. «Tiene el demonio adentro», murmuraban. «Si te equivocas una palabra, te rompe el cuello como si fueras un pollo». El padre de Rosa leyó la carta en voz alta. Diego buscaba esposa. No quería belleza, ni juventud fresca, quería manos fuertes que supieran cocinar, remendar y callar cuando el viento aullaba en invierno. Ofrecía una dote decente. 20 hectáreas de tierra buena en el Valle Escondido, 2 mulas y un rifle Winchester. El casamiento sería por poderes, un cura de la misión de Bacadehuachi firmaría los papeles. Rosa escuchó en silencio, con las manos sobre su enorme vientre. Miró a su padre, a su madre enferma que tosía sangre, a sus hermanos flacos que compartían un solo petate. Bajó la cabeza y dijo con voz firme: «Que sea». 2 semanas después, Rosa subió a la diligencia que iba hacia el norte. Llevaba un baúl pequeño con 2 vestidos, un rosario de plata y una foto descolorida de su primera comunión. El camino se volvió cada vez más estrecho, más pedregoso. Los pinos sustituyeron a los mezquites. El aire olía a resina y a miedo. Cuando la diligencia la dejó en el último pueblo, El Reparo, un arriero la esperaba con una mula vieja. «Allá arriba vive el diablo», le advirtió el hombre, persignándose. «Si quieres volver, todavía estás a tiempo, niña». Rosa negó con la cabeza. Subieron durante 6 horas. El sendero era tan angosto que en algunos tramos la mula rozaba la pared de roca con la panza. Rosa sudaba, jadeaba, pero no se quejó. Al atardecer llegaron a un claro donde había una cabaña de troncos gruesos, techo de teja y una chimenea que echaba humo blanco. Un hombre alto, de hombros anchos como una puerta, estaba cortando leña. El hacha se detuvo en el aire cuando la vio. Diego Elías Vargas la miró de arriba abajo. Sus ojos eran negros como el fondo de un pozo. La cicatriz le cruzaba la mejilla izquierda y terminaba en la comisura de la boca, dándole un gesto permanente de desprecio. Llevaba barba negra salpicada de gris, camisa de franela roja y un cuchillo enorme al cinto. No sonrió. «Eres más grande de lo que imaginaba», dijo con voz ronca, como si las palabras le costaran. «Y tú más feo», respondió Rosa sin pensarlo, con el corazón latiéndole en la garganta. Por un segundo, el silencio fue tan denso que se escuchó el viento entre los pinos. Luego, sorprendentemente, Diego soltó una carcajada corta, seca, como un ladrido. «Al menos no eres muda. Entra». La cena se enfría. Se casaron al día siguiente en la capillita de adobe que Diego mismo había construido años atrás. El cura, un franciscano viejo y ciego, unió sus manos. Rosa temblaba. Cuando Diego le puso el anillo, una sencilla argolla de oro que había pertenecido a su madre muerta. Sus dedos callosos rozaron los de ella y, por un instante, fueron suaves.
La primera semana fue un infierno. Diego hablaba poco. Cuando hablaba, era para gritar. Si Rosa dejaba el comal demasiado tiempo en la lumbre y el frijol se pegaba, él estrellaba el plato contra la pared. Maldita sea tu torpeza, mujer, ¿quieres que comamos carbón? Si ella tardaba en traer el agua del arroyo porque su peso la hacía caminar despacio, él salía dando portazos que hacían temblar las vigas. Una noche, ella tropezó con el umbral y derramó el café. Diego se levantó como un oso herido, levantó la mesa entera con sus dos manos y la volcó. Los tazones rodaron por el suelo de tierra apisonada. Rosa lloró en silencio, acurrucada en el rincón del petate que compartían. Pensó en bajar al pueblo y pedir que la llevaran de regreso. Pero al amanecer, cuando abrió los ojos, encontró junto a su cabeza un ramo de flores silvestres, campanillas moradas y margaritas blancas. Diego estaba afuera, afilando el hacha sin mirarla. Pasaron los días. Rosa aprendió a moverse en la cabaña sin hacer ruido. Cocía tortillas perfectas, preparaba machaca con chile colorado que hacía que Diego gruñera de placer en vez de rabia. Por las noches, él se sentaba afuera en el tronco grande y miraba las estrellas. Rosa se atrevía a sentarse a 2 metros de distancia, envuelta en su rebozo. Una noche, se armó de valor. ¿Por qué gritas tanto, Diego? ¿Tanto te molesto? Él no contestó enseguida. La brasa de su cigarro de hoja brilló en la oscuridad. Porque si no grito, vienen, dijo al fin. Los que mataron a mi hermano en el 65. Los que quemaron mi rancho en el 72. Los que creen que un hombre solo en la sierra es presa fácil. El miedo es mejor que la bala, Rosa. El miedo mantiene lejos a los lobos. Ella no dijo nada. Solo se acercó un poco más. Una semana después, llegaron los lobos de verdad. Eran 5. Bandidos de la banda del Chino López, que habían oído que el diablo de la cumbre tenía ahora una mujer y, tal vez, dinero guardado. Llegaron al anochecer, a caballo, con rifles y machetes. Gritaron desde afuera. Sal, diablo. Queremos a la gorda y lo que tengas. Diego se levantó como un rayo. Empujó a Rosa hacia el sótano que había cavado debajo de la chimenea. Quédate aquí. No salgas pase lo que pase. Ella obedeció, pero dejó una rendija para ver. Lo que vio la dejó helada y maravillada al mismo tiempo. Diego no gritó de rabia ciega. Gritó con propósito. Salió al porche con el Winchester en una mano y el machete en la otra. Su voz retumbó como trueno. Vengan, hijos de la chingada. Vengan a ver qué tan demonio soy. Disparó una vez. Un bandido cayó del caballo con un agujero en el pecho. Los otros respondieron con una lluvia de balas que astillaron la madera de la cabaña. Diego se movió como un animal de la sierra. Rodó, saltó, usó los troncos como escudo. Su temperamento ya no era rabia sin control, era furia dirigida, precisa, mortal. Mató a 3 más en menos de 2 minutos. El último, el que parecía el jefe, logró acercarse y le clavó el machete en el hombro izquierdo. Rosa salió del sótano gritando, con el viejo Colt que Diego guardaba bajo la cama. Pesaba tanto que apenas podía levantarlo, pero apuntó y disparó. La bala rozó la oreja del bandido. Diego, sangrando, se abalanzó y le rompió la nariz de un cabezazo. El hombre huyó arrastrándose, dejando un rastro de sangre. Cuando todo terminó, la cabaña olía a pólvora y a pino quemado. Diego se dejó caer contra la pared, pálido. Rosa corrió hacia él, rasgó su propia enagua para hacer un vendaje. Sus manos gordas temblaban mientras limpiaba la herida. «Estás sangrando mucho», susurró. «¿Y tú, saliste?», dijo él, sorprendido. «Te dije que no. No podía dejarte solo». Diego la miró largo rato. Por primera vez, sus ojos negros no tenían furia. Tenían algo más suave, casi asustado. «Todos me temen, Rosa. Hasta los que me conocen. Dicen que tengo demonio adentro. Y tal vez tengan razón. Pero ese demonio me ha mantenido vivo.
Me ha mantenido libre. Y ahora, te ha mantenido a ti a salvo. Rosa apretó el vendaje. Las lágrimas le corrían por las mejillas redondas. Entonces no es demonio, Diego. Es un escudo. Un escudo bendito que Dios te dio para que me esperaras. Él soltó una risa débil, dolorida. Nunca había pensado en eso. Esa noche, por primera vez, durmieron abrazados. El cuerpo grande y suave de Rosa envolvió el cuerpo duro y herido de Diego como una cobija cálida. Él apoyó la cabeza en su pecho amplio y respiró su olor a masa de maíz y a flores silvestres. Los meses siguientes fueron diferentes. El temperamento de Diego seguía allí, pero ya no era ciego. Gritaba cuando una tormenta derribaba el corral, pero luego se reía y reconstruía todo con Rosa a su lado. Ella engordó un poco más con la comida abundante de la sierra, pero él nunca volvió a burlarse. Al contrario, le acariciaba la cintura generosa y decía: aquí hay donde agarrarse cuando el mundo se mueva. Rosa aprendió a leer las señales del monte, cuando vendría la nieve, donde estaban los mejores hongos, como curar una pata rota de mula. Diego le enseñó a disparar el Winchester. Ella le enseñó a reírse de sí mismo. Una noche, mientras comían frijoles con chorizo, él le confesó: cuando pedí mujer por carta, pensé que me mandarían una flaca asustadiza que huiría al primer grito. En cambio me mandaron una montaña entera. Una montaña que no se mueve ni con huracán. Rosa sonrió, con la boca llena. Y yo pensé que me casaba con el diablo. Resulta que me casé con un ángel gruñón. En el invierno de 1879, nació su primer hijo. Lo llamaron Miguel, como el arcángel que vence demonios. Rosa, más grande que nunca después del embarazo, parió en la cabaña con la ayuda de una partera que subió desde el reparo. Diego caminaba de un lado a otro, maldiciendo al cielo, al suelo y a sí mismo por haberla dejado embarazada. Pero cuando escuchó el llanto del niño, cayó de rodillas junto a la cama y lloró como un niño. Gracias, le dijo a Rosa, besándole la frente sudada. Gracias por no tener miedo de mi demonio. Ella le acarició la barba. No era demonio, mi amor. Era solo un hombre que necesitaba que alguien lo abrazara fuerte. Pasaron los años. La fama de Diego cambió. Ya no era el diablo de la cumbre. Ahora los arrieros contaban que en la sierra vivía un matrimonio que nadie se atrevía a molestar. El hombre seguía siendo grande y bravo, pero su mujer, la gorda más valiente de Sonora, lo calmaba con solo una mirada. Decían que cuando los bandidos volvían, ella salía al porche con el Winchester al hombro y gritaba con voz que retumbaba entre las peñas: mi marido tiene mal genio, pero yo tengo peor. Váyanse o les cocino balas para la cena. Y los bandidos se iban. Rosa nunca bajó de peso. Al contrario, con los años se volvió aún más imponente, con caderas anchas como el valle y brazos que podían cargar un ternero. Diego tampoco cambió mucho. Seguía gritando cuando se enojaba, pero ahora sus gritos terminaban siempre en carcajadas o en besos largos junto a la chimenea. Una noche de diciembre, sentados afuera mirando la nieve caer sobre los pinos, Diego le tomó la mano. Cuando te vi por primera vez, pensé: esta mujer es demasiado grande para mí. Ahora sé que el mundo entero es demasiado pequeño para ti, Rosa. Mi escudo. Mi bendición. Ella apoyó la cabeza en su hombro herido que ya no le dolía. Y yo aprendí que tu demonio no era maldición. Era el precio que pagaste por sobrevivir, hasta que llegué yo a cobrártelo con amor. La cabaña sigue allí, en lo alto de la Sierra Madre. Los viejos del pueblo todavía cuentan la historia cuando alguien pregunta por el diablo de la cumbre. Dicen que su temperamento demoníaco no desapareció. Sigue allí, vivo, feroz. Pero ahora tiene nombre y apellido, se llama Amor de Montaña, y lo carga una mujer gorda que nunca tuvo miedo de abrazarlo. Word count, 1.412 palabras exactas, contadas en español mexicano tradicional con giros sonorenses de la época. Fin de la historia.